Esta es la séptima clase y la próxima semana es la última. Y hoy vamos a trabajar todo lo que es el aspecto del desarrollo y la formación del pueblo judío. Algunos dirán, pero ¿cómo es eso de que el pueblo judío no se hizo con Abraham, con Moisés? Claro que sí, pero cuando estamos hablando de la formación judía en el interperiodo, estamos hablando ya de la formación del pueblo que va a tener o va a dar las características de ese mundo hebreo que va a ser a ver, la característica, ¿no? Va a ser la característica eh, de la cultura en que se desarrolla el Evangelio, ¿no? El mundo en que Jesús desarrolla su vida, su ministerio y, por supuesto, su sacrificio. Entonces, es necesario conocer esta parte porque muchos podríamos pensar que lo que encontramos en los evangelios, ese Israel que está en los evangelios, este, es pues muy parecido al Israel de Moisés o el de David o el de Abraham. Y son etapas completamente diferentes. Cuando hablamos de Abraham, era el inicio del pueblo a las 12 tribus, que todavía no se conocía como Israel. Después viene la parte de los jueces, ¿no? Y no, perdón, estoy hablando de la época de Abraham. Después de eso, de Abraham, entonces viene ya el proceso de, eh, vamos hasta David, oh, perdón, a Moisés, ¿no? A Moisés. Y Moisés sí, de esas 12 tribus, el pueblo comienza a formar un pueblo, ¿no? ¿No? Con estatutos, con todo lo que requiere un pueblo, una nación, y también con una tierra, ¿no? Los jueces siguen ese proceso, pero ese Israel de los jueces, después de Moisés, no eh, es distinto al Israel de las 12 tribus. Y por supuesto es distinto el Israel que va a entrar a la monarquía, ¿no? Con Saúl y David y Salomón, los cuales llegan a darle un perfil, un reconocimiento a esa nación. Bueno, termina Salomón, ¿no? Eh, Entran a otro periodo y viene la división. Y comienza también de esa manera la caída de Israel, ¿no? El pueblo que se había formado para traer luz a las naciones, entonces se divide, comienza a alejarse de Dios y vienen las invasiones, ¿no? Entonces ese Israel es otro Israel, ¿no? Termina con la desaparición de las 10 tribus, la Israel del norte, la única que queda es Judá. Pero Judá también va a tener su parte y va a ser llevada cautiva a Babilonia. Y ahí en Babilonia es que va a forjarse de alguna manera, a desarrollar, y luego por mano de los persas, ¿no? Es que comienzan a cambiar las políticas que tenían este imperio, el nuevo imperio, y deja libertad a los judíos para que vuelvan a su tierra y construir de nuevo. Y esa etapa es la que estamos estudiando nosotros, ¿no? La etapa de interperiodo que llamamos, en realidad es la etapa de la reconstrucción
podemos llamarle así, ¿no? La reconstrucción nacional, la ¿No está reconstrucción compartiendo, no? de Israel, ¿no? Sí, ¿No está compartiendo? no, 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 no. Estoy simplemente dando, si ustedes pueden o quieren, entonces anoten alguna cosa de las que estoy hablando. Y como yo hablo despacio, entonces pueden, creo que, anotarlos, ¿no? Taquigrafía. Bueno, entonces este periodo es el periodo de la formación del reino de Judá, ¿no? De lo que queda de Israel, ¿no? Y que va a ser el elemento fundante para el mundo hebreo, la religión hebrea, y lo que va a ser después Buenas noches, pastor, disculpe el la tardanza. fundamento del judaísmo, porque tampoco podemos hablar en esta etapa de judaísmo, ¿no? Religión judía. Tenemos que hablar de la religión hebrea, no de religión judía. El judaísmo, ¿no? Como religión, ¿no? Es un proceso que viene del siglo VI al 9 más o menos de nuestro tiempo, y que se va digamos, se va a afirmar en toda la Edad Media, ¿no? Y va a llegar a nuestro tiempo, ¿no? Que es ese judaísmo moderno que hablamos hoy día, ¿no? El judaísmo moderno. Entonces, ese, este es un proceso que hay que entender, ¿ya? Yo quiero que quede claro ese aspecto, ¿ya? Entonces, en la Biblia, cuando vamos a hablar acerca de Israel, no podemos hablar de una Israel homogénea, de un Israel que, digamos, que pasando el tiempo es la misma Israel. No, hay diferentes etapas de la vida de la nación israelita, ¿no? Desde Abraham hasta el primer siglo vamos a encontrar que hay todo un proceso, ¿no? Y cambios, por supuesto. Cambios del sistema, cambios religiosos, cambios económicos, cambios culturales, cambios de tradiciones también, en alguna manera, aunque van a persistir en la tradición mosaica, eso sí va a estar, eso va a ser una, pues, digamos, un eje transversal que va a estar en toda la historia, el desarrollo de la historia de Israel, ¿no? La tradición mosaica, eso sí va a ser parte de la fuente importante. Y la Torah también, que es el que va a hacer, digamos, la línea, ¿no? De unión, de fundamento para la nación, ¿no? Solo que hubieron etapas donde olvidaron la ley, ¿no? Estamos hablando de la época de los jueces, por ejemplo, y en la época de la monarquía, ¿no? En la época de Jeremías, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde comienzan a olvidar, ¿no? Todo el proceso y solamente viven de la tradición y de lo que el resultado de esa tradición, el resultado de todo ese proceso de la ley en la religión que ellos habían desarrollado. Y eso sí lo vivían bien, ¿no? Pero quedaba en eso simplemente, en una religión, o sea, en un proceso de cumplir con las normas religiosas, ¿no? Pero no con el espíritu de la ley, ¿no? Eso se denota en los libros de Jeremías, Isaías y otros, y los profetas también, ¿no? Entonces, esa es más o menos la figura que tenemos ahora. Entonces, vamos a mirar de Israel las instituciones. ¿Cuáles son las instituciones? ¿Cómo es primeramente, cuáles son las cosas que van a forjar la Israel de este tiempo, ¿no? Del tiempo que estamos hablando, y ya casi estamos hacia la mitad de este periodo, ¿no? Pero, de todas maneras, esa Judá, después de la cautividad, tuvo que formarse de nuevo,
fue una especie de reconstrucción, por eso dijimos reconstrucción nacional. En realidad no deberíamos llamarlo etapa del interperiodo, deberíamos llamarle, ¿no? Etapa de la restauración nacional de Judá o la restauración nacional de, de Israel, ¿no? Entonces, ese debería ser básicamente en este proceso, ¿no? Para poder entender un poco este aspecto. Nosotros lo tomamos desde la perspectiva del interperiodo porque vemos eso de que el Antiguo Testamento y el Nuevo y en medio de eso está esta etapa. Pero es la etapa muy rica, muy importante para Israel. Si no hubiera existido esta etapa, no podemos entender la Israel que encontramos en el primer siglo, ¿no? Bien, por ese mismo motivo vamos a mirar entonces cómo es ese Israel, ¿no? Eh, el mundo judío, ¿no? Eh, la tierra de Canaán entonces no reunía a todo el pueblo judío de la antigüedad, ¿no? La dispersión había producido un pueblo judío internacional, ¿no? Y hubo dos momentos, la dispersión oriental y la dispersión occidental, ¿no? La dispersión oriental vendría a ser la de Babilonia, ¿no? Y la otra es la de Siria, ¿no? Que es la que va a afectar en ese proceso que hemos hablado ya, ¿no? De la helenización, ¿no? Ahí trataron sí afectó en parte, hubo cierta dispersión, aunque claro, Judá pudo defenderse o hubo gente que defendió la nación, ¿no? Y en medio de esas luchas consiguen la liberación. Bien, Babilonia, así como Siria hasta Antioquía en dirección norte, se consideraba que formaba parte de la tierra de Israel, ¿no? Todos los países eran considerados como fuera de la tierra, como se llamaba a Palestina, con la excepción de Babilonia, que era considerada parte de ella, porque Siria y Mesopotamia hacia el este, hasta la orilla del Tigre, se consideraba que había sido parte del territorio que había conquistado el rey David. Y esto las hacía de modo ideal para siempre, como la tierra de Israel. Pero eso precisamente era entre el río Éufrates y el Tigre que había las colonias judías mayores y más ricas de todos, hasta el punto de que un escritor ulterior la designó en realidad como la tierra de Israel. Bueno, eso es lo que dice Eder Chain en realidad, pero si uno va a un mapa, vamos a darnos cuenta que podíamos hablar de eso, de la tierra, digamos, tierra samita, ¿no? ¿No? Toda esa tierra. Pero Israel como tal, no. Israel como tal es toda esa parte de Canaán, ¿no? Y que se conquistó David hasta, hasta Siria o Mesopotamia, eso todavía está por verse, no está muy objetivizado el asunto, no hay datos acerca de eso, ¿no? Bueno, la población oriental entonces judía se podía encontrar en varios millones. Este número les llevó a tener cierto poder político y los persas y los griegos los favorecieron, lo mismo que los egipcios y aún los sirios y los romanos, hasta por lo menos el 40 después de Cristo, ¿no? Además de esto es que entre Babilonia y la tierra de Canaán, pues habían 8 días de viaje, no es mucho. En realidad la distancia no es mucho. Si uno va para allá, se da cuenta de que este, las tierras están muy cercanas, ¿no? Pero esto que estamos poniendo, en realidad cuando hablamos de la forma en que los judíos contaban, sí, estaban disgregados en todas partes, sí, ¿no? Eh, los persas y los griegos favorecen en parte, y no siempre, ya hemos dicho que también los griegos asirios, o los griegos sirios, perdón, que quisieron helenizar, en realidad eh, tomaron esas tierras
para tener su propio dominio. También los egipcios también lo hicieron así, ¿no? Y los romanos también, aunque los romanos tuvieron un cuidado de no tocar el aspecto religioso, ¿no? Por otro lado, el lenguaje que se hablaba en la tierra de Israel no era el hebreo. Ah, eso puede decepcionarnos a nosotros, ¿verdad? Porque, ¿cómo entonces el hebreo? ¿Por qué no es el hebreo? ¿Por qué si el texto de la Biblia está hecho en hebreo? ¿Ah? No, me dijeron que ese idioma es el idioma del pueblo, el idioma, inclusive hasta algunos lo llaman idioma sagrado, ¿no? Que Dios inventó el hebreo, ya claro, ya es una exageración de alguna manera. En realidad, ya creo que lo mencioné en un momento eso, que el arameo, el hebreo viene a ser, digamos, digamos tiene su base en el fenicio, ¿no? Y también en el arameo, ¿no? Sobre todo el paleo hebreo. ¿Ya? Así que el arameo ocupaba el lugar de habla importante en Israel, ¿no? Y eran dos dialectos que se hablan en arameo, ¿no? En Israel, por ejemplo, y en Babilonia también estaba el arameo, así que por ahí estaba un poco emparentado. Ahora, el hebreo era en realidad el idioma de los eruditos de la sinagoga, básicamente era el idioma de la ley, de los escritos sagrados, ¿no? Y por supuesto, las sinagogas eran eh, el lugar donde el hebreo era central, ¿no? Para la lectura del texto. Así que era necesario emplear intérpretes que traducían al pueblo las escrituras, ¿no? Eh, quizás desde a modo de paráfrasis, ¿no? En fin, estas traducciones empezaron en Israel, pero sus formas más logradas se hicieron en Babilonia, ¿no? Y de ahí vienen los escribas, de paso. Por eso que cuando Esdras también entonces pone énfasis en el texto y en la ley, dice que también entonces había intérpretes, ¿no? Que daban el sentido al texto para que el pueblo entendiera, ¿no? Fue todo un proceso ese aspecto y un momento muy especial para Israel al volver a escuchar la ley, ¿no? Las escrituras. Ahora, vamos a ver el aporte babilónico a la fe judía. Todo esto lo que hemos hablado en general, de donde estuvieron los judíos en el oriente, ¿no? Tratando de mirar, ¿no? Los efectos que ha tenido y los lugares donde ellos han estado al contacto de la cultura, de alguna manera tienen costumbres y tradiciones de ese lugar. Y aquí voy a decir una cosa importante. Muchos, cuando vemos la Biblia y sobre todo las cosas que están ahí demandando como prácticas para Israel, o de las costumbres que vemos ahí, por ejemplo, los sacrificios o las formas del proceso, digamos, del servicio de sacerdotes o los profetas, otras costumbres que tenían ahí, por ejemplo, la costumbre de la hospitalidad, ¿no? Todo eso es parte del contexto. ¿M? No es que en Israel se forjó esas cosas, ¿no? O sea, pensamos, tenemos la idea de eso, que como está en la Biblia, entonces eso se forjó ahí, ¿no? Dios les dio a esas pautas y entonces ellos forjaron así la nación. No, ellos se forjaron, ¿no? En base al contacto de las otras naciones, ¿no? En base al contacto de las otras naciones ahí, desde ahí, entonces vamos a ver que el Israel no es entonces algo original, sino es una mezcla de muchas cosas que luego va a ser, digamos, va a tener su propia característica, de hecho que sí, ¿no? Va a tomar su singularidad
ciertamente, ¿ya? Pero, y Dios va a darle la marca a ese aspecto también, ¿ya? Pero es la Israel que de alguna manera tiene el contacto con las demás culturas de aquella época. Por ejemplo, cuando hablamos del Génesis y la creación, hay otras, dentro de ese mundo, había otras formas, ¿no? Y, digamos, de escribir o de interpretar, ¿no? El origen de las cosas, ¿no? Entonces hay varias formas, ¿ya? Que dentro de la Mesopotamia, del mundo de Ur de los Caldeos, se desarrolló, ¿no? Y de ahí está, por ejemplo, el caso de la Enumerish, ¿no? O algunas figuras bíblicas, ¿no? Que también personajes que en la Biblia aparecen también se dan de notar en estas culturas con otro nombre, ¿no? Como el caso de Gilgamesh, o el hecho de los decretos o los mandamientos que también ya estaban establecidos antes de Moisés en estos territorios, ¿no? Y se habla, por ejemplo, de esta famosa eh, decálogo, o no, no es decálogo, es eh, digamos, el código, ¿no? El código de Hammurabi, ¿no? No estoy diciendo aquí que la Biblia se basó en esas cosas, no, estamos hablando de que habían esas, digamos, estos documentos que van apareciendo, y posiblemente pueden haber muchas más, ya, de estas figuras que eran parte de ese entorno, ¿no? Y en medio de ese entorno, Moisés, entonces por mano de Dios y por voluntad de Dios, entonces establece las cosas y le va dando el orden, ¿no? Va dando el orden. Algunos dicen que eh, lo que se establece Dios por mano de Moisés es porque es respuesta a estas naciones o a estas culturas, ¿no? Otros un poquito malosos dicen también de que como esto es ante esta cultura, Israel copió de esas culturas, ¿no? Pero nosotros no tenemos esa teoría, no creemos que Israel haya hecho eso, simplemente que se estableció otra visión, ¿no? Esta visión donde Dios, porque de paso en la Mesopotamia, pues la idea de la creación era hecha por los dioses, ¿no? ¿No? El origen estaba en los dioses y en la lucha de los dioses. Aquí encontramos que no hay una lucha, sino más bien hay eh, una concepción de un Dios creador, ¿no? ¿No? Y que no hace la creación capricho o fastidio o porque venció a tal rey o a tal Dios y a partir de ahí hace un mundo. No. De acuerdo al concepto que dice la Biblia, que bueno, está dentro de la teología, que dice Dios hizo de la nada, ex nihilo, pero de hecho dice que Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Más allá de cualquier otra situación. Bueno, entonces el aporte babilónico era la fe judía. Babilonia sí influyó 70 años, no es poco, para una nación que está dentro de otra nación y que, bueno, son como dos generaciones que pasan, ¿no? Y dos generaciones, pues, van a ser afectadas de alguna manera, ¿no? Van a ser afectadas, ¿no? Muy bien, entonces, los cambios de Israel, entonces, se debe a que en su historia ha habido muchos encuentros y desencuentros, ¿no? Creo que eso lo podemos clasificar inclusive un poco semejando a la historia en el Perú, ¿no? Si vamos nosotros a mirar la historia peruana, el Perú básicamente como Estado, como nación, eh, nace, o por lo menos la República, ¿no? Son 200 años recién que tenemos. Lo demás son historias que podemos tomar, pero
a uno lo incluyen, ¿no? Como parte del Perú, ¿no? Por ejemplo, la época de la colonia, el virreinato. Y que de paso de ahí viene el nombre, ¿no? Virreinato del Perú, ¿no? De ahí viene que cuando se convierte en república, entonces toma el nombre de República del Perú, ¿no? Pero antes de eso estaban los incas, el imperio incaico. Y antes del imperio incaico estuvieron las diversas culturas que dominaron pues estos territorios, ¿no? Que eran varias, ¿no? Varias culturas, varios grupos étnicos, entre comillas, si queremos decirle, ¿no? Pero eran diferentes culturas, o sea, diferentes naciones. No es como pensamos nosotros de que en el Perú todo, no, el Perú antiguo no existía, Perú antiguo, ¿no? Perú viene desde la época de la colonia. Antes de eso, no hay una concepción de peruanidad. Están los incas, que son nuestros antecedentes, son nuestros, digamos, parientes más cercanos en todo caso, pero, y que los podemos incluir dentro del concepto de peruano, pero ellos no eran peruanos, ellos eran incas, ¿no? Y las otras culturas tampoco eran parte del incanato, eran cada una en su desarrollo, en su proceso también y en su influencia que tuvieron en los territorios que fueron conquistando, ¿no? Y los lugares donde estuvieron, ¿no? En el norte encontramos varias, en el centro también, en el sur también, por la parte de la sierra y parte de la selva también, ¿no? Entonces diferentes eh, culturas, ¿no? Que le llamamos pre-incas, ¿no? ¿Ya? Eh, que cada una lo combinamos, diciendo, ¿no? Porque como vivieron en este territorio que más o menos hemos heredado nosotros, aunque este territorio de paso en la historia se ha sido reducido, ¿no? Porque el imperio incaico era bastante grande, ¿no? Llegaba hasta Chile, Argentina, todo Bolivia, hasta Colombia y Venezuela, cerca de ahí. Lo único que no tenía el imperio incaico era la selva, ¿no? La selva no la tenía, ¿no? Y la colonia comienza a tomar esa parte, ¿no? ¿No? Y luego la heredamos nosotros, pero ya en esa herencia de la República que fue bastante grande, ¿ah? Nosotros hemos perdido casi, eh, no la mitad del territorio, casi, bueno, la mitad del territorio que teníamos antes. Sí, lo hemos perdido, sí, un poquito más de la mitad, ¿ya? Así que el territorio que tenemos ahora, ¿no? Antes teníamos el doble de eso, ¿no? No voy a contar la historia aquí acerca de lo que pasó, no sé si algunos conocen esta historia o si en colegios se lo han enseñado o no, sino los tratados de límites de fronteras que tuvo el Perú por diversos motivos, algunos por guerra, otros simplemente por convenios o tratados de presidentes que regalaron territorio peruano, ¿no? Y poco a poco nos fuimos reduciendo. Bueno, entonces, eh, si se dan cuenta, cada etapa es diferente, ¿eh? ¿No? Entonces, no podemos hablar de peronidad de una manera. Ahora, quizás está venido a menos ese concepto porque la nación está en un momento de convulsión y de falta de identidad, ¿no? Igual le pasó a Israel, de alguna manera, ¿no? Cuando llegaban de Babilonia, eh, bueno, no saben qué hacer todavía, qué hacer ahora, cómo formar. Estaba muy bien allá en Babilonia, ya se habían acostumbrado, inclusive. Algunos de los más que ya habían hecho su situación económica ahí en Babilonia, volver empezar aquí de la nada, de cero, lo veía muy distante, muy difícil. Y los que llegaron, pues, vieron todo y lloraban, pues, ¿no? Por todo lo que estaba pasando, porque no tenían nada, no había nada, nada de nada, solamente tierra y destrucción, ¿no?
Ahora, entonces, Israel estaba en deuda en Babilonia de una manera porque las nuevas circunstancias que se dan los judíos a su regreso era necesario la adaptación entonces de la ley mosaica, ¿no? Bueno, parece que de alguna manera podía ser una adaptación, pero aquí hablamos de una nueva legislación inclusive, ¿no? De una nueva forma de legislar la nación. Fíjese que cuando una nación está en crisis, como que parece que se necesita una nueva legislación, ¿no? ¿No? Una nueva forma para poder enrumbar a la nación, porque no hay otra forma, ¿no? Bueno, Israel estaba de esa manera, ¿ya? Además, la piedad y el celo se centraba en la observancia externa y en el estudio de la letra de la ley, ¿no? Así comienza entonces el origen de la Misná, o lo que se conoce como segunda ley, o lo que llamamos, hemos dicho, la Torah oral, ¿no? Que ya creo que trabajamos en un momento. Aquí se está dando un resumen de esa idea que ya planteé, creo, en su momento también, ¿no? Eh, entonces, esa Mishnah, la intención era explicar y suplementar la, la ley, ¿no? La Torah escrita, ¿ya? Pero esta Mishnah, aunque le llaman segunda ley, en realidad no es una segunda ley, es la tradición de la Torah oral, en realidad, ¿no? Tradición de la Torah oral. Es decir, que estuvo a la par de de la Torah escrita, ¿no? No es que la Torah oral viene digamos, de Babilonia, pero ahí no, posiblemente la tradición se va recuperando en esta etapa, pero la Torah oral estuvo inclusive hasta, podemos decir, antes de de la Torah escrita, ¿no? Va entonces a la par, ¿no? Ley escrita y ley oral, ¿no? Solo que no se tenía esta ley escrita, documentada, porque era oral, pues, ¿no? Entonces, cuando vuelven, ahora sí hay necesidad de recopilar esa tradición. Así que esta es la que va a constituir la dogmática judaica, ¿no? Sí, podemos hablar algo así, ¿no? ¿No? Entonces, el estudio que se va a hacer de la Misná, de la ley, ¿no? Eh, los que se ocupaban de esto eran los rabinos, los eruditos, los escribas, ¿no? Recién aparece inclusive la palabra rabino, porque no había ese concepto, ¿ves? Que hoy día también en el judaísmo moderno va a ser el guía, el maestro, el que va a dirigir, ¿no? La sinagoga, ¿no? En una sinagoga no hay un pastor, no hay un sacerdote, no hay un escriba, es un rabino. O sea, el concepto de rabino aparece en esta etapa, ¿no? Después de volver de Babilonia, Un ¿no? maestro. Claro, pero hay que tomar en cuenta qué cosa es un maestro aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a hacer la diferencia, ¿no? En el hebreo moderno, en la cultura moderna hebrea, ¿ya? No se le llama rabino al que enseña, se le llama moré, o que puede ser una mujer, morá, ¿no? Entonces es un moré. Un rabino no es un moré. El rabino hace las veces de moré, pero es el que tiene la pauta, es como diríamos, es el doctor, ¿no? El erudito, y que está guiando la sinagoga, ¿no? Hoy, por ejemplo, en el proceso judío, ¿no? Dentro del judaísmo, el rabino es el guía, la cabeza, ya, dentro de la sinagoga, ¿no? Él es el que habla y él es el que enseña, instruye sobre la ley, ¿no?
Entonces hay que entender en ese proceso también luego, bueno, todo lo que va a ser el sistema de la sinagoga, el culto sinagogal, donde el rabino va a tener un lugar muy importante. Es la misma figura, en todo caso, esta figura de rabino va a, tiene su referente o su base en lo que la Biblia le llama, en los evangelios, el principal de la sinagoga, ¿no? El principal de la sinagoga era el rabino, o sea, el director de la sinagoga, o también podemos llamar el presidente de la sinagoga, ¿no? Entonces, hoy día esa figura está digamos, identificada con el rabino, ¿no? Ese es el rabino, el presidente, el principal de la sinagoga, ¿ya? Ahora los eruditos son los doctores de la ley, los escribas, que eran los que estaban dedicados a la preservación del texto, y también los predicadores. También habían predicadores itinerantes también que se van a dar en todo ese proceso, ¿no? Jesús vendría a ser un predicador itinerante, ¿no? Pastor, una consulta. Sí, sí, Entonces, viendo ese concepto, a Jesús, según ese concepto, le decían rabí o rabino, basado en ese concepto. sí, 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 claro que sí. Ya, porque bueno, la palabra rabí o rabá, que sería, ¿no? En realidad rabá es sí, maestro, pues, ¿no? Hoy día eh, han acuñado otro término que es moré, ¿no? ¿No? Moré, ¿ya? Ahora, no vas a encontrar como maestro en el primer siglo llamándole moré, no, no hay eso, no, no existe eso. El término, o sea, como el maestro, el rabino era el maestro, sí, cierto, el que enseñaba, ya. Y Jesús también era eso, el rabino, ¿no? Ya. Pero hoy se diferencia, en ese caso, al que se dedica a la enseñanza propiamente, que sería el moré, ¿ya? De el rabino, que se dedica a guiar, ¿no? A la congregación, ¿no? Es decir, a la sinagoga, ¿no? Entonces tú no vas a encontrar en una sinagoga un moré dirigiendo, sino un rabino, ¿no? Pero cuando hace su tarea de enseñanza es un moré, ¿me dejo entender? El moré es el que, vamos a decir, es el que está instruyendo, ¿no? ¿Ya? El rabino es el que dirige, el que guía, ¿ya? Esa es la diferencia en todo caso, para ahora, ¿no? Bien, en cambio en el primer siglo no era así. Jesús entonces era conocido como un rabí, ¿no? Que instruía, guiaba y enseñaba, pues, ¿no? ¿No? Su principal función era enseñar, instruir, pero también era guiar, ¿no? Y hacer un camino. Bueno, el resultado de este estudio fue entonces la Midrash. El Midrash es otro documento diferente a la Midrash, o en todo caso es un proceso, porque Midrash podría significar la palabra investigación, ¿no? Estudio, análisis, ¿no? Esto se aplica después a los comentarios sobre las escrituras y la predicación. Ahora, más adelante aparece entonces la escritura teología judía, por decir, porque no es una teología judía, ¿no? Pero para tratar de un poco um, darle un poco semejanza a lo que conocemos nosotros, le llamamos así. El pensamiento judío religioso se dividió en dos ramas, la Halaká y la Hagadá, ¿no? La primera de Halaká es ir, que era la regla de la vida espiritual, y cuando quedó establecida, entonces tuvo una autoridad mayor, inclusive que las escrituras del Antiguo Testamento, ya que esto las explicaba y las aplicaba también.
Y la segunda, que es la Haggadah, que es el decir, era solo la enseñanza, ¿no? Solo la enseñanza personal del maestro, de mayor o menor valor, ¿no? Eh, de acuerdo a la dirección que el maestro y la popularidad que tenía, ¿no? Ahí, por ejemplo, para nuestros tiempos está Maimónides, que viene de la época de la Edad Media, ¿no? Maimónides, las enseñanzas o los pensamientos de Maimónides son la base para el judaísmo moderno. Entonces, la Haggadah no tenía autoridad absoluta, ¿no? Ya decimos, era las pautas o enseñanzas de un maestro, ¿no? En cambio, la Halakha sí tenía autoridad absoluta. La Halakha sí, la Haggadah no, ¿ya? Aunque la influencia de la Haggadah era mucho mayor, ¿no? Así que casi toda la enseñanza doctrinal de la sinagoga se deriva de la Haggadah, ¿no? O sea, de lo que dicen los maestros. Por eso mencioné, ¿no? Mencioné a Maimónides, ¿no? Maimónides, sus pensamientos, podemos hablar de que lo que él enseñaba está desde la forma del Haggadah, ¿no? ¿Ya? Y se convierte en autoridad hasta absoluta, aunque no era el concepto de la Haggadah, que hemos dicho, era la enseñanza personal del maestro. Se, re- se, re- se recita mucho a Maimónides, ¿no? Y también los escritos del Pirkei Avot, ¿no? Que también se toman como pensamientos dentro del mundo judío moderno, ¿no? Así que entonces Israel básicamente es Palestina, que no es Palestina exactamente, vamos a cambiarle esta figura, aunque eso es lo que dije Edel Shein, por eso no lo he cambiado. ¿Ya? Y yo no estoy de acuerdo con llamarle Palestina a Israel o a Judá. No eran palestinos, ¿no? Bueno, en la traducción de este libro, porque Edel Shein creo que era judío, ¿no? Convertido al Evangelio, eh, él escribe un libro en el 1800, sus libros son de 1800, así que casi todo lo que él escribe ya hoy día ha sido superado, pero bueno, ahí estamos hablando de esto que él plantea de alguna manera, ¿no? Con respecto a esto que básicamente no cambia, ¿no? Eh, Ahora, por otro lado, el padre de los estudios de la Halakha, que es, ya hemos dicho, la extensión, la aplicación, la extensión de la Torah, de la ley, ¿no es cierto? Hillel era entonces uno de los que viene a ser padre del estudio de la Halakha, ¿no? Hillel el babilonio, ¿no? Que nació en Babilonia, ¿no? No conoció Israel, de paso, no conoció Judá, o que yo sepa, no sé, ¿no? Sus parientes sí estuvieron, ¿no? Como el caso de Gamaliel. Y los hagadistas, o sea, lo que estaban, de acuerdo con el Haggadah, eh, hay un personaje aquí que, digamos, es representativo del Haggadah, que es Eleazar el Domo, ¿no? Que floreció en el primer siglo de nuestra era, o sea, él estuvo en el primer siglo, en la época de Jesús, ¿no? En esa época estuvo este personaje llamado Eleazar el Domo, ¿no? Ahora, ¿qué influencia tuvieron en la fe hebrea los judíos occidentales? Ya hemos hablado de estos judíos que fueron al oriente, ¿no? A la parte oriental. Entonces, Babilonia, Asiria, Persia, son los que van a darle alguna forma, ¿no? Gilel, por ejemplo, va a ser el fundamento, ese Gilel el babilonio, ¿no? El que va a seguir la corriente y la línea. Hoy día, por ejemplo, el Talmud, de donde se desarrolló la Mishnah y la Gemara, es a ese Talmud que se tiene en la mayoría como base en el mundo judío, viene y es de origen de Gilel, ¿no? Entonces, por eso le llaman a ese Talmud, le llaman Talmud babilónico, ¿no? Porque corresponde a Gilel, ¿no?
bueno, es otra historia y no quiero meterles en ese aspecto porque como hay dos tipos de Talmud, ¿no? El Talmud palestinense o de Jerusalén y el Talmud babilónico que viene del pensamiento Gilel. Esas luchas que había entre Gilel y Shammai aparecen luego en el Talmud, ¿no? Ahora, la influencia hebrea de los judíos occidentales, ¿quiénes influenciaron aquí? Estos judíos habitaban en las regiones no incluidas en la dispersión oriental. Principalmente eran judíos que se dedicaban a la artesanía, negociantes, mercaderes y dedicados a tareas afines que estaban por el occidente por razones seculares, ¿no? O sea, vivían por el lado occidental, ¿no? El nivel de pensamiento y estudio de la ley en Oriente era para ellos algo distante. Sin embargo, esto no les quitó el concepto de nacional, ¿no? Y un desprecio al paganismo, ¿no? ¿Ya? Pero por otro lado, la influencia griega se mete con fuerza aún dentro de sus conceptos más tradicionales y nacionalistas. Y aquí vamos entonces a ver que la influencia, de todas maneras, aunque el helenismo no entra, sí hay influencia griega. O sea, el helenismo es la religión griega, ¿no? Pero sí las características griegas entran dentro del mundo judío para el primer siglo. Así que el judaísmo o, digamos, el pueblo judío del primer siglo de nuestra era, entonces tiene conexiones con secciones orientales, tanto como con secciones occidentales, ¿no? Entonces, un ejemplo para ver este aspecto de algunas concepciones orientales. Antes, por ejemplo, antes de la cautividad, ¿no? Israel no creía en la resurrección. No había concepto de resurrección. Ustedes van a ir al Antiguo Testamento y no van a encontrar ese concepto ni esa doctrina, ni que la Biblia esté enseñando algo así parecido a eso. ¿Ya? Eh, el aspecto de lugar de condenación y lugar digamos, de paraíso o cielo, tampoco había ese concepto, ¿no? Entonces, infierno y cielo no está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. No lo vamos a encontrar, no hay ese concepto. Ahora, a veces nosotros forzamos textos y le tratamos de meter eso para decir que la Biblia en el Antiguo Testamento habla de eso, pero no habla en realidad. ¿Por qué? Porque no estaba dentro de la concepción judía o de Israel ese concepto. Ese concepto viene de Persia, de Babilonia, ¿no? De ahí viene. Entonces, esa es la influencia oriental, ¿no? Muchas de las prácticas judías vienen del oriente, por ejemplo, los sacrificios, ¿no? La construcción de altares en lugares altos también viene de ese mundo, ¿no? Eh, Eso lo vamos a encontrar siempre, desde la Mesopotamia, de los acadios, había eso. Abraham también sigue esa misma tradición de construir altares en lugares altos, ¿no? Para ofrecer sacrificios a Dios. El sacrificio, de paso, que había en esa época de Abraham, que era entregar al primogénito, ¿no? El sacrificio. Esa era una costumbre de ese tiempo, entre el Oriente. Y que la Biblia muestra que continúa en Abraham, continúa esa tradición en Abraham, ¿ya? Por eso es que cuando Abraham, Dios le pide a su hijo, Abraham cede, pues no dice nada, no reclama, dice, ¿por qué, Señor? Porque soy mi único hijo, no es posible, no dice, el texto de la Biblia no dice nada. Lo que sí por ahí nos dice es que bueno, no exactamente lo dice así, pero la idea de que él cambió su semblante o estaba triste, sí, pero, pero también estaba confiando en que Dios iba a hacer la tarea, porque de paso Isaac se dio cuenta del detalle que no había el animal para el sacrificio, y él dice, tenemos el fuego, tenemos la leña, tenemos todo, pero ¿y dónde está el animal?
Abraham ahí es donde dice algo que luego se denota como parte de la fe, ¿no? Dios proveerá, ¿no? Dios proveerá. Y claro, Dios le proveyó después entonces el animal para el sacrificio, ¿no? Porque había esa costumbre, o sea, sí hay el animal para el sacrificio, eso era costumbre ahí, pero también estaba la idea de sacrificar seres humanos y especialmente los primogénitos. Eso era parte de la figura de la Mesopotamia, de Caldea. Y recuerden, Abraham, ¿de dónde salió? De Ur de los Caldeos. Entonces, eso era costumbre para él. Quien le cambia esa forma, por lo menos en el relato bíblico, es que Dios le da la pauta para que, eh, si bien le pide a su hijo, pero sabe que Abraham está dispuesto a eso, pero dijo, no, no le hagas nada al niño y vas a hacer sacrificio, pero le da el cordero, ¿no? Bueno, eso tiene otros alcances después, posteriores, cuando ya para nosotros en el Nuevo Testamento aplicamos este aspecto a Jesús, ¿no? Bueno, entonces la influencia griega también se mete con fuerza en los conceptos tradicionales y nacionalistas. Eh, de hecho, que el contacto con los sirios y también con Alejandro, ¿no? ¿Ah? Acá dice, con respecto a Parca, dice, los eruditos judíos empezaron a leer la filosofía griega en la biblioteca de Alejandría y de otras ciudades que Alejandro construyó por donde iba avanzando. Quedaron intrigados con las ideas de Aristóteles y de otros pensadores griegos, especialmente cuando vieron el éxito de la civilización de Alejandro basado en lo griego, ¿no? De hecho, que hubo un rechazo en el pueblo, o sea, que al mundo griego, a la filosofía griega, se le conocía como algo pagano, ¿no? Pero sí hubo dentro de ciertos niveles donde esa influencia era notoria, ¿no? Eh, y eso se daba dentro de el estudio de las escrituras, ¿no? Su comprensión filosófica, la aplicación a ella de los resultados del pensamiento y el criticismo, que es un sistema filosófico que tiene por base la crítica de todos los conocimientos humanos, ¿no? Ese criticismo griego que hasta ahora nos llega de alguna manera, ¿no? Hoy día se habla, por ejemplo, de una sociedad crítica, o mejor dicho, del pensamiento crítico, ¿no? ¿No? De una educación que desarrolle el pensamiento crítico, que es, ¿no? O sea, no una educación repetitiva, memorística, ¿no? Que el alumno tiene que decir todo lo que dice el profesor. Esa fue una forma antigua de enseñanza, ¿ya? Pero criticismo mucho más antes, que habla de confrontación, que habla entonces de interrogantes, ¿no? Era esto lo que era particularmente helenista, ¿no? ¿No? Y se aplicaba este método cuando más profundo se exploraba, más solo se sentía uno, más lejos de la muchedumbre, pero mayor sería la luz del criticismo que saldría. Lo que era judío, palestino individual, concreto de las escrituras, era solo lo externo, ¿no? Eh, bueno, habla de profundidades por debajo, si se eliminaba de las historias su nacionalismo y se idealizaba el individuo que había en las personas presentadas. Se llegaban a ideas y realidades abstractas, verdaderas para todos los tiempos y todas las naciones. Pero este símbolo profundo era pitagórico. Ideas preexistentes que eran los tipos de toda realidad externa. Ahí estaba el platonismo. Un poco de eso influenció dentro del pensamiento judío del primer siglo, ¿no? Sin olvidar que justamente una de las características del mundo hebreo era que tenían un pensamiento concreto, ¿no? Ellos no abstraían mucho, no hacían muchas especulaciones como es el mundo de la filosofía griega, ¿no? Eh, pero poco a poco empezaron a ver eso y de hecho que el estudio de la Torá no hablaba de aspectos de profundidad, ¿no? De meterse muy dentro, ¿no? Al estudio, ¿no? Sino era práctico, ¿no?
es esta característica del mundo de la filosofía griega que va a meter esa idea, ¿no? De profundidades. Y también, en una manera, el Oriente también va a darle ese otro perfil. Hoy, cuando hablamos del judaísmo, estamos hablando de varias, este, eh, digamos, varias etapas o varios judaísmos o varias formas judías, ¿no? Y está, por ejemplo, la esotérica judía, ¿no? La mística judía, ¿no? Eso se va a denotar más adelante con libros como el Zohar, ¿no? El libro de las luces, o por ejemplo, el libro el libro de Enoch, creo que se llama, no, Enoch no, eh, Elijanes, creo que es, ya me olvidé el nombre. El otro también es la Kabbalah, ¿no? Que va a ser entonces el desarrollo de esa mística judía, ¿no? Ya. Que ya estaba presente en alguna manera dentro de los fariseos, pues, ¿no? Dentro de ellos estaba ya un poco eso, y hay que entender esa característica que tenía. Bueno, por otro lado, los manuscritos griegos, o sea, la literatura judía helenística, era accesible, ¿no? Era literatura del pueblo, ¿no? Por ejemplo, los helenistas consideraban a la Septuaginta o la 70, ¿no? Como traducción inspirada a la par de la original, ¿no? Eh, Estos helenistas, ya hemos dicho, eran judíos, ¿no? Que tenían pensamiento helénico o que venían de la diáspora del mundo griego, ¿no? Del mundo occidental. Eso inclusive lo encontramos nosotros en el libro de los Hechos, ¿no? Cuando habla de la vida de los judíos y la vida de los griegos, ¿no? Algo así, ¿ya? Es decir, estaba hablando de esa tendencia que tenía, que eran, no es que eran griegos griegos, sino que eran judíos que tenían pensamiento griego, ¿no? El método base de fusión de la filosofía griega y el judaísmo fue el método alegórico, la alegoría, esa alegoría que después vamos a encontrar nosotros también en la interpretación del texto de las Sagradas Escrituras, pero a partir de los padres de la iglesia, ¿no? Vamos a encontrar esa figura, ¿no? La escuela alegórica, ¿no? Que ahí está Teodoro Maxuestia, si no me equivoco también, ¿no? Sí. Ahora, aquí tenemos el simbolismo más extremo puesto en la boca del sumo sacerdote. Eleazar, por ejemplo, para convencer a Aristeas y a su compañero de embajada de que las ordenanzas mosaicas referentes a la comida no solo tenían una razón política, mantener a Israel separado de las naciones impías y otras sanitarias, sino principalmente un significado místico, ¿no? Los paganos son omitidos como alimentos porque son dóciles y puros y se alimentaban de productos vegetales. Los inmundos, todo lo contrario. Así que la primera lección de esto nos enseña que Israel debe ser justo y no procurar obtener nada de los demás por la violencia, sino, por así decirlo, imitar los hábitos de estos pájaros, que se les permita comer de modo similar. La orden sobre animales de pezuña hendida señalaba la necesidad de hacer separación, esto es, entre el bien y el mal, y la que se refiere a los rumiantes, a la necesidad de recordar, por ejemplo, a Dios y su voluntad, ¿no? Entonces, no es la idea, entonces, de en la Biblia, no es la idea eh, que las prohibiciones solamente son elementos de corte religioso o ritual, no tiene esa figura. Entonces, la alegoría aquí ya nos va poniendo en otro escenario, ¿no? Ya. Además, se había creado una serie de leyendas que aseguraban la autenticidad de las tradiciones, ¿no? Leyendas, ya, que aseguraban la autenticidad de las tradiciones. O sea, aquí surge este aspecto, ¿no?
muchas de las tradiciones, ¿no? Mucho del pensamiento hebreo estaba basado en las tradiciones. Y ojo que también dentro del mundo cristiano también tenemos muchas cosas que vienen de la tradición. Y uno dice, no, no, nosotros no somos tradicionalistas, no solamente los católicos, no, no, no. Todo el cristianismo también tiene su tradición. Ya, hay fuentes y tradiciones que vienen de atrás. Nuestra tradición viene de los padres de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Bueno, un tratado de 400 secciones sobre la idolatría por Abraham, la introducción de 3 horas consecutivas de oración por Abraham, Isaac y Jacob, las bendiciones a las comidas por Moisés, Josué, David y Salomón, ¿no? Todo eso son parte de la tradición, eso no lo vamos a encontrar en los escritos, ¿no? Por ejemplo, afirmaban que Adán había nacido circuncidado y que la Torá había sido diseñada 2000 años antes de la creación, ¿no? Y ciertamente hay unas tradiciones en el judaísmo, pero que son, por ejemplo, una tradición dice que Dios creó el idioma hebreo y Dios hizo bajar las letras del cielo, ¿no? Para componer ese idioma, ¿no? Entonces, esa es una tradición, ¿no? Yo tengo inclusive esa tradición por ahí, de cómo es la figura esa, ¿no? Muy, 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 muy buena. O en todo caso, interesante para tomarlo, no en cuenta, porque cuidado con alegorizar, simbolizar y trabajar esas tradiciones como eso, ¿no? Ese hecho de que Dios diseñó entonces la Torah antes de la creación, ya la había establecido, entonces lo que hizo fue dársela a Moisés, ¿no? Ya nos hace ver que entonces Moisés o el que escribió la Torah simplemente era un medio, un instrumento, ¿no? Que directamente eso viene de Dios y no es así tampoco. La Torah, si bien es la voluntad de Dios, pero se lo dio a Moisés, en este caso, según la tradición también, ¿no? Según la tradición de Moisés, ¿ya? Pero eso se desarrolla en el proceso de la historia de Israel y se afianza como Torah, como ley para el pueblo, ¿no? Ahora, estas tradiciones eran consideradas entonces con la misma autoridad que las escrituras, ¿no? Con la misma autoridad que las escrituras, ya no decido decir mismas, eso creo que está mal. Ujú. Este cuerpo de ordenanzas tradicionales forma el material de la misma o la ley segunda o la repetida, pero bueno, no es tanto la repetida, porque acá en realidad esta es la ley oral, ¿no? Vamos a ponerla aquí. La misma, ¿no? Es la tradición de la Torah oral. Vamos a poner acá. Torah oral. Entonces, no es segunda ley, ¿no? Esto creo que es un dato que no es correcto. Bueno, la conclusión aquí. Los religiosos judíos habían desarrollado una fe sincrética, nutriéndose de la filosofía griega y de la religiosidad pagana oriental. Las sectas de Israel habían cambiado la personalidad de la fe judía. Bueno, no sé si era que ha cambiado la fe judía, porque en realidad la fe judía siempre tuvo cambios. Hemos visto en la historia, Israel no es lo mismo el pensamiento religioso de la época de Abraham que la época de Moisés, o la época de David, o la época de los reyes, ¿no? La senda recta y estrecha que Dios había colocado delante de Israel se había convertido en un camino ancho hacia el misticismo oriental, hacia el humanismo griego y esas tradiciones rituales. Jesús trató de poner en orden la tradición de las sectas judías y pasó mucho tiempo respondiendo a las extraviadas ideas de los grupos. En realidad está aquí
Parker y Edersheim están proponiendo que el mundo de la Israel de la época de Jesús, entonces es una religión judía, una religión hebrea que se había mezclado, ¿no? Esa es la idea que ponen. Pero en realidad, si nosotros hablamos de la perspectiva de la sociología de la religión, que es lo que estoy tratando de plantear, es que hubo un proceso, ¿ya? Y no hubo una fe judía única, y si bien viene de Moisés, ya digamos que esa fue la fe original, pero no fue esa la que fue acuñándose en todo el proceso de la historia de Israel, ¿no? Sino que hubieron cambios, ¿no? Hubo un proceso ahí largo hasta llegar a la fe judía del primer siglo, que debemos reconocerla así, quizás ciertamente con algunas cosas de las tradiciones más fuertes que otras, y que Jesús también criticó y acusó también, ¿no? Acerca de estas tradiciones que habían extremado dentro del mundo hebreo, ¿no? Pero eso ya fue por otro detalle, porque el judío en cuanto a la religión quiere ser mucho más drástico, más radical. Antes no había esa radicalidad y la gente se iba por cualquier lado y fácilmente se iba tras los dioses, tras la idolatría. Eso fue la historia de Israel siempre. Así que no hubo una fe nacional eh, que, que se tuviera que originalmente defender. Yo creo que eso no existió nunca. Por lo menos a mí me parece. Dentro de la historia no lo encuentro. No encuentro que haya una fe monolítica, ¿no? En Israel que va pasando todas las etapas hasta llegar a la época de Jesús. No, no hay eso. No existe. No existe, ¿no? Pero, claro, nosotros si tenemos entonces una visión, digamos, a ver, eh, porque hemos trabajado de forma diacrónica, ¿no? A través del tiempo. Pero si vemos solamente, tenemos una visión sincrónica, es decir, vemos desde aquí nosotros nuestra perspectiva y le tratamos de plantear eso al proceso histórico de Israel, entonces vamos a tener esa visión, ¿no? Desde nuestra perspectiva, ¿ya? Y creo que no se trata de tener una visión de nuestra perspectiva, sino de cómo fue el proceso en realidad, ¿no? Por eso que hay que ver el aspecto diacrónico, es decir, el proceso histórico. En consecuencia, junto a lo que es noble y puro, había una terrible masa de incongruencias y de afirmaciones conflictivas y supersticiones, muchas veces burdas, el resultado de la ignorancia y el nacionalismo estrecho, de coloración legendaria de los relatos y escenas bíblicas, dándoles marcos profanos, desafíos y degradantes, el todo por eso mismo y sus ángeles tomando aporte en conversaciones con los rabinos y a las discusiones de las academias, es más formando una especie de adherencia celestial que ocasionalmente requería la ayuda de un rabino terrenal. Leemos de una discusión en la Academia Celestial sobre el tema de la pureza, en que Rabá fue llamado al cielo, haciéndosele morir para ello, aunque esto requirió un milagro, puesto que estaba ocupado constantemente en el estudio sagrado. Es horrible al escribirlo, pero se necesitó la autoridad de Rabá para testiguar la corrección de la afirmación del Todopoderoso en la cuestión jerárquica que se discutía. Bueno, eso viene de una tradición y es cierta, ¿no? Pero es parte de ese proceso, pues. El cristianismo también tuvo su lugar. ¿Ah? Digamos, en la historia de la iglesia, vamos a encontrar la etapa mística de la iglesia y los santos místicos, ¿no? ¿Ya? Inclusive dentro del mundo pentecostal, cuántas visiones, sueños, profecías o cosas que algunos dicen que fueron, que Dios los ha arrebatado. Esas son formas místicas, ¿no? Entonces, eso está siempre presente en toda religión, está presente, ¿no? Y en Israel no fue menos eso, ¿no? Entonces, aquí el Edesen ya está
digamos, dando esta afirmación desde su punto de vista, ¿no? ¿Ya? Y eso creo que es de mucho cuidado. Pero de todas maneras lo presento ahí como para poder analizarlo y hacer esa crítica, ¿no? Bueno, hasta ahí esta parte, a ver qué decimos en todo caso sobre esto. Vamos a ver ahora los diferentes movimientos judíos de los tiempos del Nuevo Testamento, a ver, o de este periodo, ¿no? Que no termina acá, porque termina hasta la llegada de Jesús, ¿no? Y de la implementación del Nuevo Testamento. ¿Alguna pregunta? No, no, pastor. ¿Ninguna? ¿No hay ninguna inquietud? Para la otra clase, de repente, después de una lectura, ahí de repente. Ah, ya, bueno, puede ser, podría ser, ya. Este trabajo debe ser entonces analizado, en todo caso, para que ustedes vean esto y la idea de trabajar esta historia o esta etapa no es poniendo nuestras categorías cristianas a esa época o una visión, ¿no? De corte cristiano, ¿no? Sino mirar la época y su desarrollo, ¿no? Y sus formas, costumbres y tradiciones y sus conceptos religiosos también, ¿no? Que como ya hemos dicho fueron forjados en esta etapa, ¿no? Y porque de esta lectura que estamos viendo, eh, también ahí hay cierta categoría de cierto menosprecio también al judío, ¿no? Que nace dentro del cristianismo y que si bien ahora dentro del mundo evangélico hay mucho apoyo, oración por Israel, todo, pero siempre ha habido esa tendencia a un poco a rechazo, ¿no? A ciertas concepciones, y especialmente cuando vemos a ese Israel de la época de Jesús con sus tradiciones, con sus religiones, eso está mal, ¿no? ¿No? El judío se desvió, decimos nosotros. E inclusive cuando queremos predicar a alguien un judío, dicen, ese judío está desviado, ¿no? Pero no es así, porque hay que recordar que de ellos viene la palabra, ¿no? Y si no hubiera sido por ello, entonces también estaríamos nosotros este, sin, sin oportunidad, ¿no? De entrar al reino de los cielos, ¿no? Porque de hecho que el mensaje era para ellos. Jesús vino para corregirlos a ellos, ¿ya? Entonces no podemos criticarlos a ellos desde esa perspectiva, es un proceso diferente en todo caso, ¿ya? Y como digo, desde la sociología de la religión es mucho más rico hacer este análisis porque nos permite ver, ¿no? Un proceso de cómo se hace, cómo va desarrollando, pues, ¿no? Un pensamiento religioso o una práctica religiosa, ¿no? De eso estábamos tratando de ver para mirar entonces el panorama de la cultura de la época de Jesús, ¿verdad? Muy bien. No hay preguntas o pregunta a ustedes, le voy a preguntar entonces a ustedes, ¿no? A ver si han entendido. A ver, ¿qué cosa es la Mishnah, por ejemplo? Ahí está. ¿Qué es la Mishnah? ¿Alguien me puede decir? Después de la Torah, pastor. Ya, después de la Torah, pero ¿cuándo nace la Mishnah? Ah, qué fuerte ese televisor. Es un libro, pues. Es un libro. Es Es un libro. Es un libro de la tradición una judía. colección de La colección de datos. ¿La tradición de qué? Una colección de datos orales. ¿De datos orales o de la ley oral?
Oral, bueno. de la ley oral, ¿no es cierto? Dale, Bien, para ayudarles en parte, creo que, si no me equivoco, yo les enseñé esto. Esto les mostré, ¿verdad? A ver, ¿están mirando esto? Sí, ley oral, ya ves. Está por ahí. Ahí está, ¿ves? La ley oral y la tradición escrita, ¿no? Entonces, la Jalacá que escribía nosotros, la que daba la explicación, y la Hagadá era entonces la parte, y hemos dicho, de los pensamientos de los rabinos, ¿no? Ya. La Midrash es la investigación y de esta Jalacá nace la Misná, ¿no? La Misná que es que contiene la tradición de la Torah oral, ¿no? Y la Gemara que es también este, la parte de la ley, como llamado, jurídica, ¿no? Ya. Y la ley Pastor, escrita es acá, que viene entonces, se basa en los Targum, pero que está en el Pentateuco, ¿no? Sí, dígame. le digo, a ver si se entendió o yo lo entendí de repente mal. A ver, ¿Puede regresar, pastor, al cuadrito anterior? ya. Ahí, por ejemplo, en la ley oral, el halaká era podríamos decir, la base, el puro, ¿no? Lo que es la ley oral, pura. La que explicaba la ley. Claro, esa es la que fue hecha en Palestina, ¿no? Y la Hagadá era la que fue hecha en Babilonia, No, o no, por no, un no. babilonio, ¿no? No, no, no. Eso fue la misma. A ver, la Misná junto con la Gemara va a ¿Ya? dar el Talmud. Ya, está bien, Es el entendido. Talmud, ya, que tiene origen en Palestina Palestino y babilónico, o en Babilonia, ¿no? O sea, hay claro. dos tipos de Talmud, ¿no? ¿Ya? Uno, el Talmud palestinense o el Talmud babilónico, ¿ya? El mundo babilónico, ya. Sí. Pero Entonces, usted dijo que el Hagadá era, no era muy importante, ¿no? no he dicho eso. El Halakha llegó a tener autoridad, ¿no? Claro, La ya, la autoridad de la autoridad, ley claro, oral, claro, claro. ¿no? Y que esa Halakha entonces se desarrolla la Misná. La Ahí Mishnah, está, y de ahí, sí, ahí recién está como escrito la tradición oral. La Halakha explicaba, la Misná es la que contiene la tradición oral, no la explicación, ¿ya? Entonces, ya. la Haggadah era entonces el pensamiento de algún rabino o escriba, ¿no? ¿Ya? Y que tenía menos autoridad que la Halakha. Solo que esto en el pueblo muchas veces tenía mucho mayor fuerza, ¿ya? ¿Qué pasa? Claro, era mayormente más practicado, el pastor era más practicado. Exacto, El exacto, Haggadah sí. son Ya. opiniones. Claro, son opiniones y ¿qué piensa? ¿Qué dice tal maestro? ¿No? Ya. Y entonces se llaman por eso, ¿no? Que esa era la guía, pero, y es Halakha que explicaba, ¿no? Entonces de ahí viene la Misná, y la Misná con la Gemara forman el Talmud, ¿no? Eso ya para el siglo, a ver, sí, entre 4 o 5 después de Cristo sería más o menos, ¿no? Porque no es antes, ¿ya? No es antes, el Talmud no se forma, no había Talmud en la época de Jesús, ¿no? Ni siquiera Misná había, ¿no? ¿No? Estaba la ley oral, sí, como tradiciones, ¿no? Esto existía, esto sí existía, ¿ya? Y aquí la ley escrita, que viene después de la traducción de arameas, viene el Targum, pero por aquí está, en todo caso, el Pentateuco, ¿no? O la Torah o el libro de la ley, ¿no? Ya. Acá se ve otra figura, ¿ves? Acá está la tradición escrita y la tradición oral. La tradición escrita, Torah que contiene Nevi'im, Ketuvim, y que Torah, Nevi'im, Ketuvim, ¿no? Acá es ley, ¿no? Y Tanakh vendría a ser entonces el conjunto de estas tres, ¿no?
Así se conoce al Antiguo Testamento hebreo, Tanakh, ¿ya? El judío no le llama Antiguo Testamento, nunca le voy a decir al judío Antiguo Testamento porque los van a mandar a no sé dónde. Te agarra cocachazos. Sí, porque eso no existe para ellos, ¿no? Y la tradición oral está, las leyes de Moisés están ahí está el Jalacop, la Misná y el Talmud. Este Jalacop que también es Haladá, ¿no? El Halaká y el Hagadá, ¿no? Esos son. El texto del Talmud está compuesto por dos partes, entonces, la Misná y la Gemara, ¿ves? Entonces, Talmud viene a ser el conjunto de Misná y Gemara, ¿ya? Que acá no aparece la Gemara, porque cuando hablamos de Misná y Gemara ya estamos hablando de Talmud. Pero Misná solo es Misná, ¿no? La tradición oral, punto. Y aquí está otra figura de la Torá, ¿no? De cómo se va desarrollando, ¿no? Entonces, no solamente está la Torá, no está el Midrash, que era tradición oral viva, o las investigaciones, la Halaká, ¿no? En el sentido de aplicación práctica de la ley, las explicaciones, la Hagá, la interpretación no jurídica de la ley, pero que era de los maestros, ¿no? La Mishnah, que viene a ser el código definitivo de la ley oral. Este código tiene el peso porque contiene la ley oral, ¿no? O pretende contener la ley oral, ¿no? Ya. Eso es lo que se produce a partir de la Torah. Pero también está, entonces, esta Mishnah te va a llevar al Talmud de Babilonia a Jerusalén, ¿no? O sea, dos tipos de Talmud, ¿no? El babilónico y el de Jerusalén, o llamado palestinense. Y de aquí va a darse la sección de lo que se llama la parte mística, ¿no? Del judaísmo. Está el Kabbalah, la interpretación mística de las fuentes bíblicas y rabínicas, y el Hasidismo, interpretación místico-existencial y devocional de la Torá y del Talmud, ¿no? Que básicamente lo van a tomar los fariseos, pues, ¿no? Porque el el Hasidim venía a ser, pues, el precursor de los fariseos, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces eso ya tenemos entonces como gráfica para que tengan ustedes una idea más clara de esto que estamos hablando aquí, ¿no? ¿Se ha entendido ahora? ¿Se entendió o es más, o hemos complicado más? Pastor, ¿puede retroceder el cuadro anterior, por favor? Ya, vamos a poner el cuadro anterior. De nuevo vamos a poner el cuadro. ¿Este? No. Eso es. Ya. Ya, pastor, gracias. Muy bien. No se desprecia. Esto por lo menos es una idea que tenemos aquí de Claro. todo el proceso de desarrollo de escritura, ¿no? O de lo que viene a ser los escritos sagrados para el judío, ¿no? Vuelvo a repetir, el Talmud como tal no existía en la época de Jesús. Esto es un proceso posterior, ¿no? Inclusive la Misná estaba en proceso también, ¿no? La Misná posiblemente debe haber estado ya para el segundo siglo después de Cristo. Ya ahí podemos hablar un poco más de eso. Aunque la tradición oral estaba, sí, eso estaba. Por eso Jesús también planteó eso. Moisés dijo esto, pero ustedes dicen eso. Pero básicamente la Misná contiene también lo que la ley oral establecía a partir de Moisés. No es tanto la tradición, ¿ya? Entonces puede ser que la Halakha y la Hagadá sí tengan esta interpretación o esas formas, ¿no? ¿Ya? Pero la Misná no le podemos decir que es una tradición propiamente, eh, sino que contiene, ¿no? Contiene la tradición de la ley oral, en el sentido de que no es directamente lo que Dios le dijo a Moisés, sino que recopila
¿cómo le podríamos decir? Es un compendio, está, como un código compendio de la ley oral, ¿no? De aquello que el, el maestro este que compuso esto, ¿ya? O que fue desarrollando este desarrollo de la misma, que fue por todo el territorio buscando los padres, los más antiguos, los más ancianos, para que que eran los depositarios de esta ley, entonces, que ellos entonces le dieran, ¿no?, las palabras, y entonces fue reconstruyendo, pues, se fue reconstruyendo la ley oral, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Una reconstrucción de la ley. ¿Sí? Bueno, ahí no me voy a meter porque ahí tiene que ver con otro proceso también, ¿no? De cómo se construye el texto, ¿no? Tanto de la ley escrita o los escritos sagrados, que ya es otro proceso, y cómo también se desarrolla pues las tradiciones y las fuentes de corte oral, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio también tiene una figura parecida a eso. Primero empezó como Evangelio oral, predicación oral, o sea, el Evangelio era predicado primero, no fue escrito, fue predicado, pero después por la necesidad de recopilar todo el mensaje, ¿no? Y todo lo hecho por Jesús, entonces aparecen entonces escritos, que luego se van a llamar los evangelios, ¿no? Eso condensa todo lo demás, ¿no? Pero eh, la iglesia tuvo un tiempo en que la predicación o el mensaje era oral, ¿no? Y el evangelio era oral. Entonces no hay que llamar la atención de que Israel tenía también su Torah oral, ¿no? ¿No? Eso no es raro, ¿ya? Solo que hay que tener cuidado en esto, ¿no? Que la Torah oral no es la que después fue escrita y que aparece como Torah Pentateuco, ¿no? No, el Pentateuco es una cosa, la Torah oral es otra, ¿no? Es diferente, ¿ya? Ajá. Muy bien. Vamos entonces a tener... Pastor, Sí, sí, pastor, entonces, lo que usted está mencionando, que judíos tuvieron una función de tanto de Babilonia, ¿no? De todos esos lugares para su sí. formación. Sí, hay mucho pensamiento que aparece en los evangelios que vienen de, por ejemplo, la idea esa de, de un lugar de reposo, ¿no? Y de un lugar de castigo, ¿no? De tormento. Eso aparece del mundo persa, ¿ya? ¿Ya? Estaba dentro del pensamiento fariseo, ¿ya? Y aparece en la Biblia, ¿no? Aparece eso, ¿no? Más allá, de paso, yo no estoy diciendo que eso porque sea eso, entonces significa que infierno, el cielo no exista o que no podemos, no estoy hablando de eso. Eso es construcción posterior en todo caso. El cielo, el infierno es construcción cristiana ya, ¿ya? Pero que tiene bases en esto, ¿ya? ¿Ya? Pero sí, bien tienen razón en parte los testigos de Jehová cuando ellos te dicen que esos conceptos vienen de Persia. Es verdad, ¿no? Pero la Biblia lo que hace es darnos, en base a esto, nos da el aporte, es que le orienta desde otra perspectiva. O sea que no es tanto copia de los persas, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces no es esa idea, ¿ya? No es esa idea. El cristianismo entonces le da otra concepción. El concepto de resurrección es propio del cristianismo, ¿no? La idea de ir ante un tribunal y ser juzgado o pasar ahí, o sea, hacer la eternidad y en el lugar que corresponde, eso viene del cristianismo, ¿ya? No es, en Egipto también había esa compensación, esa idea, por ejemplo, de las pesas. En Persia también lo tiene, ¿no? Dice, cuando una persona moría, entonces se presentaba ante el tribunal, ¿no? ¿No? Ante el tribunal divino. Y entonces ahí había una balanza, ¿no?
en esa balanza, entonces, y estaba una especie de abogado, defensor y un fiscal, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces les traían las obras o las acciones de esta persona y las ponían en la balanza, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, el peso, ¿no? Fuerte determinaba dónde iba, ¿no? Si sus buenas acciones, entonces se iba al lugar, ¿no? Digamos, de reposo, ya, y si no, iba a un lugar de tormento, ¿no? Entonces esa era la figura que tenía dentro del mundo persa, era eso, y la figura de la balanza, que está también dentro del mundo egipcio. Recuerda que en Egipto había mucha, a ver, ¿cómo le podemos llamar eso? Una concepción sobre la muerte, ¿no? Había adoración a la muerte, ¿no? Eh, Era una cultura muy tanática, ¿no? ¿No? Había tanatolatría, ¿no? Inclusive dentro de algunos pirámides y otros digamos, restos que han encontrado en Egipto, ¿no? Hay figuras ahí de cuadros o murales donde se ve, le llama el libro de los muertos eso, ¿no? Porque habla acerca de la vida de una persona ahí, todos los acontecimientos de su vida y luego cómo es recibido arriba después de la muerte, ¿no? En el lugar de los muertos, cómo está ahí y la forma en que le llevan los alimentos, eh, sus, este, sus mascotas y todo eso que van junto a él también, ¿no? Esa es una figura que está siempre presente. Y todavía, se encuentra eso, se ha encontrado, mejor dicho, esas figuras que hablan acerca del proceso de cómo veían ellos la muerte, ¿no? Entonces eso está presente de alguna manera en estas culturas, ¿no?